Esta semana desarrollaremos el tema el desarrollo embrionario. Como podrán ver en el programa de la materia es un tema bastante largo, por lo que vamos a desarrollar en 4 clases. En la primera veremos reproducción y mecanismos del desarrollo. En la segunda hablaremos sobre gametogénesis y fecundación. Luego entraremos a las etapas de segmentación, gastrulación, organogénesis. Y por último, en una cuarta clase estudiaremos los anexos embrionarios y la placenta. Empezamos entonces en desarrollo embrionario, reproducción y mecanismos del desarrollo. Antes que nada tenemos que definir el concepto de reproducción. La reproducción es una propiedad básica de los seres vivientes. Ustedes recuerdan cuáles eran las características de los seres vivientes, que tenían la capacidad de nacen, crecen, se reproducen, se relacionan y mueren. Esto de reproducirse o volver a producirse es una característica básica de la vida, es una de las características que define la vida. Y este tipo de reproducción puede ser vegetativa o asexual y reproducción sexual. La reproducción vegetativa interviene un solo progenitor e intervienen células somáticas, células del soma, células del cuerpo de ese progenitor, y a partir de este tipo de reproducción vamos a tener una descendencia genéticamente idéntica al progenitor de origen. El ejemplo más claro y más sencillo para visualizar la reproducción vegetativa es una planta que se reproduce a través de un gajo. En una planta corto un gajo, lo pongo en tierra, le doy las condiciones apropiadas y voy a tener al cabo de un tiempo una planta nueva con características idénticas a la planta que le dio origen. El segundo tipo de reproducción, que es la que nos interesa en términos de zootecnia, es la reproducción sexual. En este tipo de reproducción intervienen dos progenitores, un macho y una hembra, en las que sus células sexuales se van a unir y van a dar una descendencia genéticamente diferente a ambos progenitores. El desarrollo embrionario, que es el tema que vamos a estudiar esta semana, se asocia con la reproducción sexual y comprende la etapa del individuo que transcurre, ya sea en el interior del cuerpo de la madre si el animal es un animal vivíparo o en el interior de la cáscara del huevo si el animal es un ovíparo. Nosotros estudiaremos los dos modelos, vivíparos y ovíparos. El desarrollo completo del individuo, el desarrollo optogenético, requiere de un desarrollo embrionario y un desarrollo postnatal. Pensemos que la mayoría de los individuos no detienen su desarrollo a lo largo de toda su vida. Ejemplo de esto es pensar en la cantidad de millones de células epiteliales que cambiamos en forma diaria o los millones de glóbulos rojos que se están regenerando en forma constante en nuestra médula ósea, o ejemplos más visibles aún pueden ser animales que regeneren partes cortadas de su cuerpo, como por ejemplo algunas lagartijas que si se les corta la cola después tienen la capacidad de regenerar. La biología del desarrollo entonces va a ser la disciplina que estudie el desarrollo embrionario y otros procesos ligados al desarrollo. Veamos entonces cuál sería el ciclo de vida de un organismo pluricelular. Podríamos considerar que un organismo pluricelular inicia su ciclo en el momento de la fecundación. En este momento se fusionan dos células sexuales haploides, o sea, con la mitad de la carga genética, y resulta la formación de un huevo o cigoto diploide. Esta célula, a través de una serie de los procesos estos de desarrollo que vamos a estudiar, van a llegar a originar organismos adultos, puede ser un macho o una hembra, y estos organismos van a generar, por medio de un tipo de división especial llamada meiosis, sus gametas, que van a ser células haploides, serán óvulos y espermatozoides, que al momento de unirse en la fecundación iniciarán un nuevo organismo diploide y así continuar el ciclo. Como resultado de la fecundación, es decir, de la unión del óvulo y el espermatozoide, ambos haploides, se restablece la condición de diploidía, se forma un huevo o cigoto con características diploides
y este huevo cigoto va a estar formado por caracteres genéticos procedentes de ambos progenitores. Ahora bien, en biología del desarrollo vamos a estudiar una pregunta que es sumamente interesante y es cómo a partir de una única célula se puede formar un organismo complejo multicelular. ¿Cuáles serían los mecanismos entonces estos involucrados en el desarrollo? Veamos entonces cuáles son los mecanismos involucrados en el desarrollo. Estos mecanismos los podríamos resumir en los tres principales, que son el crecimiento, la migración celular y la diferenciación celular. Hay que tener en cuenta que todos estos procesos se encuentran controlados por un programa genético del desarrollo. Vamos a empezar entonces con el primero de los mecanismos, el crecimiento celular. Para esto vamos a tener que volver a un concepto que ya vimos en el tema de células, que es el ciclo celular o ciclo de vida de la célula. Sabemos que el ciclo de vida de la célula se puede definir en dos etapas principales, una llamada interfase, que acá en el esquema está marcado como el círculo externo color naranja, y una de división celular. Cuando hablamos de crecimiento celular tenemos que tener en cuenta no solamente el aumento de número de células propio de la división, sino también un aumento en el tamaño de las células que ocurre durante la interfase celular. Si recordamos qué es lo que pasa en la etapa G1, la etapa G1 ahí, se inicia con dos células. Si veníamos de una mitosis, a partir de una única célula, culmina la división y como resultado obtenemos dos células idénticas. Estas células obviamente son más chicas que las células que le dio origen. En la etapa G1 es una etapa de crecimiento donde se aumenta el doble del volumen del citoplasma, del tamaño de las células, aumentan las organelas celulares, o sea que en la etapa G1 la célula duplica su volumen y su masa. En la etapa S o etapa de síntesis, acá hay un aumento y una duplicación del ADN. ¿Se acuerdan de esto? La hebra de ADN es una hebra doble que se abre y recuerdan que por lo que se conoce como la teoría semiconservativa, de la duplicación semiconservativa, sobre cada hebra original de ADN se hace una nueva copia y el ADN así queda duplicado como preparación para la nueva etapa de división. En el periodo G2 también es un periodo de, además de chequeo de que este ADN se haya duplicado en forma correcta, también es una etapa de crecimiento de nuevos organelas y las células se preparan para la división. Hacia el final de la etapa de G2 recordaremos que este ADN empieza a condensarse, a asociarse a proteínas y vamos a ver cómo este ADN se va a condensar cada vez más hasta llegar a formar, a partir de cada una de estas hebras de ADN que se duplicaron en el momento de síntesis, se va a formar una de las dos cromátides hermanas que conforman un cromosoma. Y ahí la célula estaría lista para iniciar la etapa de división celular. Cuando hablamos de división celular, sabemos que hay dos tipos de divisiones celulares, mitosis y meiosis. Cuando hablamos de crecimiento celular, estamos hablando de mitosis. La mitosis es un proceso que tiene una serie de etapas, profase, metafase, anafase, telofase, cada una con sus características. No se las voy a explicar acá porque hay una enorme cantidad de material en la web que pueden buscar. Yo les voy a dejar un par de links, uno donde está la explicación de cada una de las etapas de la mitosis y después uno que es un video, está en inglés, disculpen, no lo encontré en español, pero que me parece que es realmente muy lindo y si ya lo tienen a la explicación en la cabeza van a poder seguirlo, creo que el video sin inconveniente. En forma simple, condensación de ADN,
se forman los cromosomas, se disuelve la membrana, los cromosomas se ubican en la placa ecuatorial, se separan las cromátidas hermanas, se vuelve a descondensar, se rodean nuevamente de núcleos, se produce la división del citoplasma y básicamente eso es lo que ocurre durante la mitosis. O sea que en estas etapas de crecimiento, que vemos mucho de este tipo de divisiones en la vida embrionaria, vamos a partir de una célula única huevo cigoto que se va a dividir, va a formar 2, 4, 8, 16 en una tasa de crecimiento exponencial. ¿Todos los crecimientos son iguales? No. Podríamos diferenciar dos tipos de crecimiento, un crecimiento que se llama isométrico, en el cual todas las partes del cuerpo crecen a la misma tasa. Es el tipo de crecimiento típico de los lagartos, por eso el dibujito. Hay otro tipo de crecimiento que es el alométrico, que es distintas partes del cuerpo crecen a tasas diferenciales. En el primer ejemplo ven un ave que, fíjense, la cabeza mantiene su tamaño, pero su pico crece a una tasa diferencial, haciéndose mucho más grande en proporción con la cabeza. Otro ejemplo típico de crecimiento alométrico es la cabeza en el ser humano. Un niño recién nacido tiene una cabeza muy grande en proporción al cuerpo y su cabeza no va a crecer a la misma tasa que el resto del cuerpo, por lo que la cabeza parece que se va achicando, pero en realidad lo que va pasando es que el cuerpo crece a una tasa mayor que la cabeza. En términos zootécnicos, un ejemplo de crecimiento alométrico sería la ubre de una vaca lactante, que crece a una tasa en época de preñez y lactación, crece a una tasa mucho mayor que cualquiera de las otras partes del cuerpo de la niña. Dentro de los procesos de crecimiento estudiamos también un proceso de crecimiento negativo o de muerte celular llamado apoptosis. La apoptosis es una vía de destrucción o muerte de celular programada que tiene como fin controlar el desarrollo o el crecimiento de algunas células. Un ejemplo claro y que se suele dar como ejemplo de apoptosis es la eliminación de las membranas interdigitales que llevan a la formación de los dedos de las manos. Fíjense esto es un embrión humano, que al inicio las extremidades forman unas especies de palmetas y después las células que quedarían entre lo que van a ser los dedos solas inician un proceso de muerte celular no patológico que lleva a la separación y a la formación de los dedos. En este esquema se comparan dos tipos de muertes celulares, una es la apoptosis y la otra es la necrosis. Si observamos en la imagen de apoptosis, vamos a ver que se produce una contracción celular y un ampollado de las células. En las células, debido a la respuesta a una señalización, se liberan una serie de sustancias que se llaman caspasas, que degradan los componentes celulares, pero de una manera ordenada. Como producto de esto se produce una condensación y fragmentación nuclear y se forman una serie de vesículas llamadas cuerpos apoptóticos que son restos celulares envueltos por membrana. Estén envueltos por membrana es importante biológicamente porque lo que permiten es que el contenido de la célula no se vuelque al exterior y por lo tanto no se activa la respuesta del sistema inmune y los mecanismos inflamatorios, cosa que sí sucede en los mecanismos de muerte celular por necrosis, donde las células tienen rupturas de membranas y liberación del contenido celular, lo que lleva a la respuesta inflamatoria del sistema inmune. Entonces el mecanismo de apoptosis es un mecanismo que, si bien se da en toda la vida del ser vivo, se produce particularmente durante las etapas embrionarias. El segundo mecanismo involucrado al desarrollo que vamos a estudiar es la migración celular. La migración celular es un cambio de posición de la célula en el espacio, pero mediados por señales. Ya sabemos que esta migración celular se realiza en base a uno de los organelos que
de las estructuras celulares que ya estudiamos, que es el citoesqueleto. Ustedes recordarán que hay tres tipos de fibras citoesqueletales, que son los filamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Y también me gustaría que recuerden cuáles son los que están relacionados con el desplazamiento, con la formación de pseudopodos y el desplazamiento celular. Si no se acuerdan, repasen. Bien, ya sabemos cómo migra, por movimientos realizados gracias a su citoesqueleto. Pero ¿cómo sabe una célula hacia dónde migrar? Y esto es lo que vamos a estudiar cuando veamos los tipos de migración celular. En términos generales, podemos definir que hay tres tipos de señales que indican a la célula desde dónde hasta dónde migrar, que las podríamos definir como quimiotaxis, quimiorepulsión y aptotaxis. Parecen más difíciles de lo que en realidad son. Quimiotaxis son señales atrayentes, señales químicas atrayentes. Para que esto suceda necesitamos dos tipos de células. Por un lado, una célula que sea capaz de emitir una señal y una célula que sea, o grupos celulares que sean capaces de tomar la señal. Que una célula sea, estas serían las células competentes. Que una célula sea capaz de recibir una señal y de tomar una señal va a estar dada porque presente su receptor a nivel de membrana. ¿Se acuerdan cuando estudiaban membrana plasmática? Que estudiaban entre los componentes, bicapa lipídica, las proteínas, y que una de las funciones de las proteínas eran de actuar como receptores de membrana. Eso es lo que va a hacer que una célula sea competente. En la quimiotaxis, lo que vamos a ver es que una célula secreta una serie de señales químicas que están más concentradas cerca de la célula y más dispersas a medida que se alejan. Esto va a hacer que las células se acerquen y les van a marcar el camino hacia donde tiene que ir la célula, contrario a lo que ocurre en la quimiorepulsión. Esto sería muy parecido a la quimiotaxis, pero en sentido contrario. O sea que la célula se va a alejar de la célula que está marcando la señal, o sea, la célula competente, que sería esta, se va a alejar de la célula que libera la señal, ¿sí? Y se va a alejar a las zonas de menor gradiente de concentración de señal química. El otro ejemplo es la aptotaxis, que la aptotaxis, lo que pasa en aptotaxis es cuando ya estamos hablando no de células sueltas, sino lo que estamos hablando es de células relacionadas a un tejido por debajo. Vamos a ver que durante la embriogénesis las células forman lo que son láminas celulares o epitelios. En términos generales, un epitelio es un grupo de células muy unidas entre sí, que acá estarían marcadas las uniones entre célula y célula, y para que una célula salga de acá tiene que sufrir una serie de modificaciones. Una de ellas es primero liberarse de las uniones con las otras células, va a cambiar de forma y va a liberar una serie de sustancias que les va a permitir ingresar en el tejido que está por debajo, que va a ser un tejido de tipo conectivo, y dirigirse hacia la señal inductora. Por último, pero no menos importante, y creo que uno de los más interesantes mecanismos involucrados con el desarrollo, tenemos a la diferenciación celular. Una de las grandes preguntas que tenemos cuando estudiamos los mecanismos de embriología, dentro de lo que es embriología, es cómo se hace para partir de una célula única y obtener células tan diferentes. Al momento sabemos que en el momento de la fecundación, que está acá representado, se produce una célula única y a partir de esta única célula vamos a obtener distintos tipos de células. Se sabe que un organismo adulto
tiene alrededor de 230 tipos celulares distintos, con células tan diferentes en formas y funciones como pueden ser las células intestinales, unas células del hígado, células cardíacas, neuronas, células de la sangre, células musculares, células del tejido óseo, del tejido cartilaginoso, células adiposas. Entonces, una de las preguntas es cómo a partir de una célula única puedo obtener tantos tipos celulares diferentes. Esta diferenciación resulta de la activación de genes específicos, los cuales codifican proteínas particulares para cada tipo. Para entender el proceso de diferenciación celular, hay algunos conceptos que es necesario que tengan muy presentes. Número 1, que todas las células de un organismo multicelular contienen el mismo genoma, a excepción obviamente de las células sexuales. Es importante que tengan muy claro el concepto de qué es el genoma y qué es un gen para que podamos seguir avanzando en el entendimiento del tema. Si no tienen muy claros estos conceptos, este es el momento que tienen que poner pausa en el video, buscar la información y refrescar esto que ya vimos en las clases correspondientes a célula. Ahora sí, teniendo claros los conceptos de genomas y genes, podemos seguir avanzando con la pregunta original, que era cómo a partir de células de una célula única podíamos obtener células completamente diferenciadas. Tenemos que tener en cuenta lo que habíamos dicho, que la diferenciación celular se debe a la activación de genes determinados. Para que esta diferenciación se produzca tiene que haber un acontecimiento previo que es la determinación celular. Pero ¿qué es esta determinación celular y cómo se realiza? Veamos un ejemplo de determinación celular. Este es un ejemplo que lo vi por ahí y me pareció muy gráfico, entonces lo tomo. Imagínense que tenemos una biblioteca con una enorme cantidad de libros de todas las áreas. Y tenemos 3 alumnos en este caso, donde, por ejemplo, un alumno puede ser estudiante de medicina, el otro estudiante de ingeniería y tenemos un alumno estudiante de arte. La alumna que estudia medicina va a estar interesada en algunos grupos de libros relacionados con el área de la salud humana. El alumno que estudia ingeniería estará interesado en otros grupos de libros, mientras que el alumno que estudia arte le interesarán grupos de libros diferentes. En la biblioteca que están todos los libros, solamente que toman algunos y los otros no los toman. Siguen formando parte de la biblioteca, pero no son del interés de los alumnos porque simplemente no son sus áreas de estudio. Siguiendo el ejemplo de la biblioteca, diríamos entonces que todas las células del organismo contienen la biblioteca completa, o sea que contienen todos los libros. Traducido esto en términos de genoma, podemos decir que todas las células del cuerpo contienen el genoma completo, solamente que utilizan algunos de los genes mientras que los otros permanecen inactivos. La pregunta es entonces cuáles son los mecanismos o las señales que actúan en la determinación celular. Veamos entonces cuáles son las señales que llevan a la diferenciación celular. Las señales las podemos clasificar en dos tipos, señales internas y señales externas o de inducción. A nivel interno nosotros dijimos que todas las células que conforman un organismo tienen idéntica información genética. Y esto es así, a nivel nuclear todas tienen exactamente la misma información. Pero veamos qué es lo que sucede a nivel de citoplasma. Algunas células van a presentar lo que se llama factores de transcripción, que es una serie de sustancias que se acumulan hacia uno de los lados del citoplasma. Durante los procesos de división mitótica tan marcados y veloces propios de la vida embrionaria, estos factores de transcripción van a quedar distribuidos en forma asimétrica
dentro de lo que son las células hijas, donde una de las células va a quedar con una alta carga de estos factores en su citoplasma, mientras que otra tendrá escaso o nulo niveles de factores de transcripción, ocurriendo lo que se conoce como una segregación asimétrica de determinantes celulares. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque estos factores de transcripción tienen la capacidad de encender genes determinados. O sea que la célula que tenga presente una alta carga de estos factores va a encender algunos genes que no va a encender la célula que no recibió factores de transcripción en su citoplasma. Con respecto a las señales externas o de inducción, para que estas ocurran necesitamos dos tipos de células o de poblaciones tisulares. Una que vamos a llamar una población celular inductora, que van a ser células capaces de secretar sustancias que van a llevar a que otras células o grupos de células se modifiquen y cambien. Para esto, la segunda población celular tiene que ser competente, o sea que tiene que ser capaz de recibir esta señal. Esta competencia va a estar marcada por los receptores específicos para estas sustancias que los van a expresar a nivel de membrana. Este tema de receptores de membrana, recuerde que lo vimos en el tema anterior, en célula, cuando hablamos de conformación de la membrana plasmática, fosfolípidos, proteínas, funciones de las proteínas, y una de las funciones de las proteínas de la membrana era formar los receptores. Este tipo de inducción puede realizarse en un medio líquido por una difusión de estas sustancias en un medio líquido, o puede ser que las células estén cercanas y en íntimo contacto, incluso conectadas a través de uniones especiales de conexión y que las sustancias pasen directamente, por lo que la célula competente va a resultar en una modificación de su expresión genética. Hay que aclarar que las inducciones rara vez son unidireccionales y que muchas veces las células inductoras de algunas señales actúan también como competentes de otra, con lo que se obtiene un mecanismo que se llama de inducción recíproca. El objetivo es entonces cambiar la expresión de la información genética, donde habrá algunos genes que se van a encender mientras que otros se van a apagar. De esta manera ya sabemos que las células del tejido conectivo, las células del músculo liso y las células del epitelio intestinal, a modo de ejemplo, contienen todas idéntica información genética. Pero podríamos pensar que las células del músculo liso van a expresar, por ejemplo, estos van a ser los genes que se estén expresando, mientras que estos serán los que exprese las células del epitelio intestinal, y tal vez estos sean los genes que se expresan en las células del tejido conectivo, mientras que los otros genes se mantienen silentes o apagados. Otro concepto que es interesante que analicemos es la potencialidad evolutiva. Cada paso que da una célula en el proceso de determinación le disminuye la potencialidad. Y veamos acá dos ejemplos. Acá tenemos una célula huevo o cigoto. Este tipo de célula es la que tiene la máxima potencialidad evolutiva. A medida que este huevo o cigoto avanza en el tiempo, disminuye su potencialidad evolutiva y aumenta su determinación. Esta célula se define y se diferencia a un tipo de célula particular. En este caso, en el ejemplo, hay una neurona, y esta determinación tiene una característica fundamental y que es irreversible. La potencia, entonces, es la capacidad que tiene una célula para diferenciarse en otros tipos celulares.
cualquier célula que mantenga presente y activa su potencia es la que nosotros conocemos como células madres o stem cell. Veamos acá algunos ejemplos. Se considera que la única célula con capacidad de formar todos los otros tipos celulares, o sea, la célula totipotente, es el huevo o cigoto. A partir de acá, cada paso que dé en el proceso de diferenciación celular, la célula va perdiendo potencialidad, que está representado acá por el triángulo con el vértice hacia abajo. La mórula, que es el proceso de las primeras divisiones celulares, es una célula pluripotente. Luego el embrioblasto, que en este esquema está representado de azul, que es a partir de donde se va a formar el embrión, es un tipo de células multipotentes, porque de acá se puede formar, de este embrioblasto se van a poder formar todos los tipos celulares de un animal adulto, pero no se pueden formar las membranas extraembrionarias. Hay otro tipo de células multipotentes como las células del cordón umbilical. No sé si han escuchado algunas veces que se pueden preservar células al momento del nacimiento de un hijo. Uno podría tomar células, inclusive hay bancos de células de cordón umbilical, y preservarlas en estados de criopreservación para que si algún día ese niño necesita reemplazar un tejido, podrían esas células, dentro de los medios de cultivo y con los inductores apropiados, diferenciarse a un tipo celular que sería la que la persona necesite. Y después también hay un grupo de stem cell que se encuentran dentro de los adultos multipotentes, que son unas que se encuentran en los terceros molares de los niños, que se ha encontrado que ahí hay grupos como pequeños reductos de células que con el estímulo apropiado podrían formar osteoblastos, o sea, células del tejido óseo o del tejido cartilaginoso o células adiposas. Hay células unipotentes que solamente pueden formar un solo tipo celular, y las células diferenciadas, que ya son células maduras totalmente, que ya no pueden formar más tipos de células, ya no siguen en el camino de formación, sino que ya han llegado a su último estadio posible. Y acá como ejemplos tenemos las células que forman la sangre, células nerviosas, células musculares cardíacas. Para leer de este tema, si bien este tema está muy cortito en la cartilla de embriología de la cátedra, les estoy subiendo un archivo que se llama Los mecanismos biológicos del desarrollo. Es un archivo de un grupo de docentes de medicina, que me parece que si bien por ahí es de una lectura fácil, inclusive varios de los esquemas de la clase los tomé de ahí, pero está escrito en un lenguaje bastante ameno, bastante agradable para leer. Muy bien, hasta aquí llega esta clase. Nos vemos en la próxima clase, en la que vamos a estudiar la gametogénesis y la fecundación. Espero que hayan podido seguir la clase y muchas gracias por su atención.